Sabe que la semana pasada la pastora predicó: su muerte nos trajo la victoria. Pero esta semana le puse: su muerte nos trajo la victoria, parte 2. Hoy tanto, la Biblia tiene tantas cosas tan hermosas que uno se queda en el sitio. Porque definitivamente un día como hoy fue una victoria. Amén. Un día como hoy fue una victoria para tu vida, una victoria para mi vida, una victoria para la humanidad. Y el apóstol Pablo estaba claro de esta victoria. El apóstol Pablo. Por eso es que la muerte de Cristo nos trajo victoria, una victoria sin espacio, una victoria total en nuestras vidas, una victoria de nosotros. ¿Sabes lo que significa? Lo que significa que anteriormente nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde ir. Yo, por ejemplo, era una persona: conchi, ¿para dónde se va uno después de morir? ¿Para dónde nos vamos después de morir? Y hay mucha gente que usted le pregunta en este momento: mira, si tú te mueres ahorita, ¿dónde crees tú que va? La gente no está convencida, la gente no sabe, la gente tiene temor, pero qué hermoso es estar en los caminos del Señor, qué hermoso es haber tenido una experiencia personal con Jesucristo y decir: mira, si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? Yo me voy para el cielo me voy a reunir con mi Señor en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes como que no se alegran porque ni aplaudieron, ustedes como que no están seguros, ¿vale? No, ¿verdad? Es tremendo esto. Es tremendo esto, estar confiado que si uno sale por aquí se muere ya. Bueno, Señor, parto con el Señor. Pero por supuesto, nadie quiere morir todavía. Yo no me quiero morir todavía porque tengo que dejar un legado. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que hay que hacer en el Señor. Entonces uno no se quiere morir pronto. Uno quiere seguir dando vida ¿no entiende? Y dando y predicando la palabra mientras que uno pueda. Precisamente el apóstol Pablo escribió un versículo, un capítulo, especialmente hablando de la resurrección de los muertos. Y dice en el capítulo 15:1, dice: además os declaro, hablándole a los corintios, Primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, un evangelio que recibiste, un evangelio que persevera. Y dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. O sea, el apóstol Pablo está hablando aquí de la estabilidad. Cuando el apóstol Pablo habla: si retenéis la palabra que nosotros conocemos, la palabra que nosotros oímos, esto da como un significado de estabilidad en la palabra. Y sigue diciendo: sois salvo, y dice: y sois salvo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. O sea, es como nosotros, la palabra de Dios, la salvación, nosotros debemos tener una memoria espiritual de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros hemos recibido del Señor. Y después en el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Bueno, Cristo se le ha aparecido a cada persona que está aquí, a cada creyente que está aquí. Cristo se nos apareció en un día se nos apareció y creímos en Él. Por eso es que su muerte nos trajo la victoria. Fíjese a la cantidad de personas donde Cristo. ¿Cómo puede uno estropear? ¿Cómo puede uno marcar? ¿Cómo puede uno pisar la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo? ¿Cómo puedo dañar? ¿Cómo puedo existir en mi personalidad para yo dañar esa carne, para yo dañar esa sangre, disculpe, esa sangre que me libertó del pecado? ¿Cómo puedo? No puedo actuar de esa manera. Y por eso es que el apóstol Pablo le enseña claramente, le habla de la resurrección a los corintios para que ellos estuvieran bien claros. Muchos saben, muchos que aceptan a Jesús, muchos no están claros, pues no están claros porque no tienen la seguridad de que son salvos, no tienen la seguridad que si se mueren en este instante, el Señor en el futuro los va a levantar con poder. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no tenemos credibilidad en la palabra. Hay muchos, usted sabe que tenemos que creer en esto. Y en Primera de Corintios 15, del 50 al 58, el apóstol habla claramente, donde dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplió la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. O sea que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Vamos a morir humanamente, pero no tiene poder. Por eso es que habla en Tesalónica que no como aquellos que no tienen esperanza. 55 dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que cuando usted lleva la palabra, cuando predica la palabra de Dios, no es en vano. Sabiendo que cuando usted instruye en la palabra y dé discipulado y prepare al pueblo, no es en vano. Sabiendo que cuando usted en verdad ora al Señor, cuando usted ora al Señor, cuando usted hace ayuno, cuando usted vigila, cuando usted busca del Señor, cuando usted ora en su intimidad, cuando usted lee la palabra, cuando usted se hace un pacto y se pone una meta de leer la palabra tantas veces en un año, le digo una cosa: no es en vano, porque siempre esa palabra va a estar ministrando su espíritu. Siempre esa palabra va a estar ministrando su alma, su mente, su corazón. Esa palabra que puede cambiar la vida, esa palabra que puede
transformar las mentes y los corazones. Esa es la palabra que te cambia. Esa es la palabra que te hace una persona diferente. Esa es la palabra que te mueve en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la única forma de agradar a Dios es a través de esa palabra. Por eso es que no es en vano, no es en vano. Sórbida es la muerte. Por eso es que no es en vano, hijo. Por eso es que no es en vano. ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro la victoria? ¿Sabe una cosa? Desde que el pecado entró al mundo, trajo consecuencias, en verdad, sobre el hombre. Trajo consecuencias sobre el hombre. No teníamos una relación con Dios. No teníamos una relación con Dios genuina. Y por eso es que la separación entre Dios y el hombre era muy evidente. Y en verdad, cuando uno está en pecado, tiene una culpabilidad de ese pecado, donde usted no se puede, donde incluyo, no podemos relacionarnos con Dios, ni siquiera con los hombres. Por eso que está establecido que la paga del pecado es muerte. Por eso es que está en Romanos 3:23 lo habla, la paga del pecado es muerte, y nadie podía pagar tan grande precio como la que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Nada, ninguna muerte de un macho cabrío, ninguna muerte de la sangre de un cordero podía pagar ese precio. Por eso es que Jesús mismo se entregó a sí mismo para morir y derramar su sangre en la cruz, porque era lo único que podía saldar tu pecado y mi pecado. Era lo único en los hombres, era lo único. Por eso es que su iglesia no debe olvidar cuáles son los efectos de la muerte de Jesús y la victoria sobre la muerte. No podemos olvidar, hijos, este día usted no se le puede olvidar, por favor. Yo a veces veo que como la gente olvida, a veces la gente se descarría, gente que trabaja, gente que han trabajado en el Señor, y de repente usted los nota frío, de repente usted los nota aguado, de repente usted se ve y no siguen las normas, no hay obediencia al Señor. No hay obediencia por lo que me quiero y lo que me gusta. No hay obediencia. Ay, no, si es así, si hace así, sí lo hago. Si no lo hago así, no lo hago, no sirvo al Señor. Dígame, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase? En verdad, nosotros en verdad somos ¿qué clase de cristianos? Somos clase de cristianos que trabajamos según lo que nos gusta. No puede ser así, por favor. No puede ser, no podemos tener un nivel así. Tenemos que tener un nivel superior, un espíritu superior de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos pone, de lo que Dios pone al corazón, a lo mejor al pastor, porque el pastor quiere lo mejor. Yo jamás, como pastor de esta iglesia, voy a buscar de dañarle, de perjudicarle. No, olvídese de eso. Yo cada día lo que quiero es que mi iglesia se disipule. Es que lo que quiero que cada día que mi iglesia siga creciendo, siga avanzando, siga preparándose para que ese día de gloria nosotros nos podamos ir todos. No es decir, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios en 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, perseveráis, pero perseverar en el evangelio no es desobediencia, eso no es perseverante, eso es rebelión total contra la iglesia. Y dice, en el cual también perseveráis, y dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Dios mío, se ha predicado palabra profunda, palabra que pueda abrir los corazones, palabra que pueda abrir las mentes, el espíritu. Y dice que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano.
Porque muchas veces creemos en vano. Muchas veces creemos en vano. Entonces, sabemos, hijos, sabemos que este día es un día de victoria para todos. Es un día para todos de victoria. De victoria. Y yo veo que faltó mucha gente aquí, pero me escribieron ahí: papá, mira, no puedo ir, no tengo efectivo para el transporte. Bueno, no se preocupe por eso, pero nosotros estamos en victoria. Allá donde están ustedes también están en victoria, porque tuvieron la intención. Como no tenían efectivo, no pudieron ir. Yo desde mi casa no pude ver ni un BTR que venía para acá, pero sabe una cosa, vamos a estar en victoria. Yo estoy en victoria porque este día fue especial para ustedes, para mí, para ustedes, para toda la humanidad. Por eso es que no podemos despreciar, hijo, este momento. No podemos, tenemos que declarar esa victoria. ¿Qué logró esa victoria? Bueno, esa victoria, para mí, esa victoria abrió un camino, ¿o no? Ese camino, hijo, donde nosotros estaba trancado. Ese camino estaba obstaculizado. Nosotros no podíamos atravesar ese paredón. ¿Por qué? Porque nos dábamos en ese paredón. El pecado nos tenía así. El pecado nos dábamos unos porrones y no podíamos salir. Y estábamos encerrados como una cueva, dando vuelta y dando golpe en contra de la pared. Pero Cristo vino en este mismo día de victoria, resucitó. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo abrió el camino. El Señor abrió el camino. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que el Señor abrió el camino, como habla en Tesalonicenses 4, 16, 17. En el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Porque con este cuerpo no podemos ir. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el inicio? Que el apóstol Pablo está diciendo: con esta carne y esta sangre, yo no puedo heredar el reino de los cielos. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Y dice en el 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo no puedo tener inmortalidad en este cuerpo. No puedo tener inmortalidad en este cuerpo. Yo soy mortal o no. A mí me meten un tiro, Dios lo quiera, y quedé en el sitio. Yo me tengo que ser incorruptible, y tengo que ser inmortal para heredar ese cielo. Por eso que en el versículo 50 el apóstol Pablo nos dice que en nuestra condición de carne, fíjate, y sangre, no podemos heredar el reino de Dios. No podemos heredar el reino de Dios. No cualquier forma hereda el reino de Dios. No de otra manera usted puede heredar el reino de Dios. Es necesario, hijo, que se cumpla un cambio. Es necesario que nosotros tengamos una transformación total. Y precisamente esa muerte de Jesús, que al tercer día resucitó, dio efecto sobre la muerte, porque venció la muerte. Por eso es que todo aquel que conozca a Jesús, todo aquel que viva como vivió Jesús, no conocerá muerte. No conocerá muerte. Así, aunque sea que haya muerto físicamente, aunque ella haya muerto físicamente, no conocerá. Porque Jesús es el único que puede cambiar la condición interior del hombre. Él es el único que puede. O sea que Él fue el que abrió, por eso le digo, abrió el camino. Él abrió el camino, ¿para qué? Para ir al Padre. Por eso la Biblia dice que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida.
y sin Él nadie verá al Padre. Ese es Jesús que puede cambiar a ese hombre. Es Jesús que puede transformar a este hombre. Dice el versículo 16 de primera de Tesalonicenses 4, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, vuelvo a repetir, como voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con Él. O sea que Dios, el Señor, abrió el camino. El Señor Jesucristo abrió el camino. Por eso que yo no le tengo miedo a la muerte. Mire, yo me acuerdo en el año, no voy a decir año porque no coloca mi edad, pero yo me acuerdo en el terremoto de Caracas en el año 1967. En el año 1967, yo me acuerdo que yo vivía en La Pastora cuando se podía vivir en La Pastora porque eso era tradicional, empezó un temblor, un terremoto en 1967. Y mire, yo me acuerdo que yo lloraba y esa casa subía, y yo tenía 13 años como que, y subía y bajaba esa casa, y subía, bajaba esa casa, y nos vamos a matar aquí, nos vamos a matar, y Dios mío, y ahí es donde uno clama: oh Dios, ahí es donde uno, mire, yo era un chamo, pues, Dios, oh Dios mío, Dios, perdóname Señor, perdóname. Y sin conocer al Señor, uno automáticamente le pide perdón al Señor. Por eso es que yo no creo en eso, ateo, no, yo soy agnóstico, ateo. Yo quisiera verlos, en verdad, cuando están uno ahí, se está abriendo la tierra. ¿A dónde van a clamar? Porque los ateos y los agnósticos no creen que Cristo viene, no creen en esas cosas. Pero yo quiero, mira, ay Dios mío, muéstrame eso. Mira, yo quiero ver a un tipo, ¿verdad? Un tipo, ¿verdad? Ateo, ¿verdad? Que se esté cayendo los techos del edificio, mire, se lo juro por esta. Que ese va a salir corriendo y ese va a clamar a Dios. Ahí sí va a encontrar a Dios. Ahí sí va a clamar a Dios. Y Dios es tan misericordioso que se arrepiente en ese momento y Dios lo perdona. Concha, la super misericordia de Dios y el super amor de Dios. Si hubiese sido yo, no, que se hunda, porque estuvimos predicando y nunca recibió. Por ese cuánto no llevó a ese tipo al infierno. Pero llega, se salva. Entonces, bueno, pero es voluntad de Dios. Fíjese que en Primera de Pedro dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea que es para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando el Señor abre un camino, usted no se siente así cuando usted es creyente en Jesucristo, cuando usted está seguro: pero Jesucristo resucitó. Oye, verdad, Jesucristo resucitó, Dios mío. Usted sabe lo que es. Usted puede ver a Mahoma y Mahoma está en la tumba. Usted puede ir a ver a Saddam Hussein, está en la tumba. Usted puede ir allá a Hugo Chávez Frías y está en la tumba ahí comiéndosele los gusanos, lo que sea. Usted va a toda esa gente que han muerto. Confucio, Judas, Buda. Usted va y consigue toda esa cosa, ¿vale? Pero fueron a buscar esas mujeres cuando fueron el día domingo temprano en la mañana, se dieron cuenta, quedaron despavoridas. ¡Wow! Aquí no hay nadie. ¿Dónde está esta gente? Aquí no hay nadie. Se desapareció porque Él se levantó con cuerpo glorificado. Él se levantó de esa muerte. Él se burló de la muerte. Jesús se burló de la muerte. Él se burló de la muerte terrible. Bueno, eso es. ¿Y qué le pasa cuando usted sabe que abre el camino? Mire, usted sabe que me siento yo creer y tener la fe. Usted sabe lo que es eso, tener la fe, la confianza que es Dios, que Él murió por mí, que yo lo recibí en mi corazón, que yo le tengo 20 años trabajando, 22 años trabajando a su obra, predicándole. Usted sabe la seguridad. ¿Usted sabe qué me da esto? Me da una seguridad. A mí, yo tengo seguridad porque primero Él abrió el camino. Él abrió el camino. Y segundo,
concha, Él me da la seguridad. La seguridad. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como decir, mira, muerte, ¿qué te pasa, muerte? ¿Dónde? Toca. Túmbame la muerte, túmbame la flor, túmbame. Mira, muerte, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ya tú no tienes autoridad conmigo. Ya tú no tienes autoridad. Ya no, tú no tienes poder sobre mí. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, esa victoria que estamos viviendo hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una victoria, hijos. Es una victoria, no lo dude. Y es verdad, mira, es verdad, siempre, en todo tiempo, la muerte trae inquietud. La muerte trae sufrimiento y dolor a todos los hombres. Si se muere un familiar, ¿vale? Uno le da dolor, ¿vale? Uno sufre como hombre, como ser humano. Uno sufre, uno llora, pero fíjese una cosa. Pero, ¿sabe una cosa, hijo? La muerte no tiene la última palabra sobre ti y yo. No tiene la última palabra. No, porque el Señor se burló de la muerte. El Señor se burló de la muerte. Fíjate que lo fastidioso que un aguijón. Pablo tenía un aguijón, pero para que no se exaltara, el Señor se lo puso. Porque Pablo a veces, oye, mira, usando el Señor como usaba a Pablo, al apóstol Pablo, lo usaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el apóstol Pablo quedaba ciego porque se le ponían, ¿cómo se llama? Escarcha en los ojos y no podía ver. Escamas en los ojos y no podía ver. Imagínate, quedaba así como ciego y ahí mismo, ¿me entiendes? Oh Señor, por favor, ten misericordia. Nunca para que Pablo no se exaltara, ¿me entiendes? Lo que tenía. Pero aquí es diferente. Aquí fue la muerte de Jesús. Aquí fue la muerte de Jesús, donde Él se levantó un tercer día, se levantó para estar con nosotros. Por eso que la muerte no podrá ganarnos, ni la muerte física, ¿sabe? Ni la muerte física. Por eso es que uno se tiene que cuidar de la muerte espiritual. Yo creo que la muerte espiritual es peor que la muerte física, porque la muerte espiritual ahí queda. Ay, no sirvo al Señor, no hablo al Señor, no, mira, y uno lentamente, sin darse cuenta, uno va cayendo en eso. No, si no se hace como yo quiera, no se hace. Si no se hace como yo quiera, no, hijo, eso no es así. Eso no es así, por favor. Eso no es así. ¿Sabe una cosa? Por eso, ¿cómo cree usted que no vamos a celebrar una victoria como la de hoy? Claro que tenemos que celebrar. ¿Cómo no agradecer a este maravilloso Salvador? ¿Cómo no agradecer? En el libro de Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte. Fíjese, el Señor, ¿no? Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, triunfó el Señor sobre la muerte. Eso es en Isaías 25:8. Y Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré. Y más que le doy la mano, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Es diciendo el mismo el Señor: oh muerte, imagínese esto: oh muerte, yo seré tu muerte. No sé si lo ven, vale, yo lo veo. Es como el Señor: bueno, muerte, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Aquí estoy. Oh muerte, yo seré tu muerte.
porque ya la humanidad no morirá por ti. La humanidad no conocerá muerte. La humanidad que conoce a Jesús no conocerá muerte. Wow. Y es más, el Señor le dice en Osea mismo, le dice, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea que no va a haber compasión para ti, muerte. No va a haber compasión para ti, muerte. Ya tú te acabaste. Ya tú te enterraste. Ya Jesucristo te sepultó para toda la vida. Y el creyente en Jesús y el que conoce a Jesús, aleluya, vencimos a la muerte. Por eso es que este día, hijo, este día es un día de victoria. Es un día de victoria. Es un día de gracia del Señor. Un día de victoria, un día de gracia. Entonces, bueno, no solamente eso. Oye, fíjate que me da seguridad. Dígame sinceramente, hijos, esto no le da seguridad. Armando López, esto no te da seguridad. Mariela, esto no te da seguridad. Conocer. Jorge Rivero, esto no te da seguridad. A mí me da una seguridad tremenda esto, hijo. A mí, a mi vida. Me da seguridad que no, o sea, como dice el apóstol Pablo, no es en vano que prediquemos la palabra. No va a ser en vano, porque recibimos las primeras instrucciones del Evangelio de Jesucristo. Y no me da terror. Pero no solamente me da seguridad. Wow, ¿usted sabe qué nos da? Nos da esperanza. Fíjese, nos hizo el camino, nos da seguridad y nos da esperanza. Wow. Y esa frase está de moda. Nos da esperanza. ¿Sabe? En el mismo versículo 58 dice, así que hermanos, hablando de Primera de Corintios, hablando del Primera de Corintios 15, del 55 al 58. Miren lo que dice el 58. Así que hermanos, el apóstol Pablo ya contento, míos amados, hablándole a los corintios, míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso que tenemos que tener instrucciones, por eso que tenemos que discipular, por eso que tenemos que formar a la iglesia. Tenemos que formar a la iglesia, por eso que tenemos que discipular. Ahí el apóstol Pablo lo que establecía en esa porción de la palabra, porque es tremendo, que es tan tremendo. Así que hermanos míos amados, está firmes, constante. ¿Qué es constante? Todos los días. Creciendo en la obra del Señor. No dice el apóstol achantado, ya no, quédense ahí achantado. Ya yo me conformé con esto. Esto es lo que me gusta. Me achanto. Esto es lo que me gusta. Y si no es así, no lo hago. Achantados. Al final puedan brindar mucho amor. Al final pueden brindar muchos aspectos. Pero yo veo que es achantado. Se achanta la gente. ¿Qué pasó aquí? Oye, esos equipos están achantados, ¿vale? Mire, y fíjese, consta, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que no dice, fíjese que no dice, no, tú aprendiste, tú eres bueno aquí. No, yo tengo en la iglesia, tengo que seguir creciendo. Yo en la iglesia no me puedo quedar siempre en el mismo lugar. Si uno tiene un liderazgo que cierto tiempo estuvieron, uno quiere que ese liderazgo, porque uno está seguro que pueden dar más de lo que están dando. Y lo dice el Señor. Aquí no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Díganlo duro. Creciendo en la obra del Señor. Ay, no, vale, usted como que no desayunaron. Creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tenemos la certeza, hijos, que al final de nuestras vidas la muerte no podrá vencernos.
No importa la dificultad que nosotros tengamos. No importa la dificultad que nosotros podamos vivir. Hay que estar constante. Hay que estar firme. Sirviendo al Señor siempre. Sembrándonos en la obra del Señor. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. O sea, significa aquella intimidad con Cristo. Ya conozco a Cristo. Ya no más, no vivo yo, sino Cristo está en mí. Cuarto, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Wow, resucitó. Es verdad lo que decía la palabra. Es verdad de lo que hablaban los apóstoles Pablo y decían los apóstoles. Oye, es verdad, ellos vieron la resurrección. Oye, es verdad, ellos estaban unánimes, reunidos, orando en el aposento alto, y el Señor les dio la promesa del Espíritu Santo. En 10 días llegó esa promesa. Estaban orando. Ónchale, es verdad. Quinto, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. O sea, que es verdad de lo que nos están diciendo, de lo que nos están hablando, de lo que hemos estudiado nosotros, es verdad. Amén. Dice también sexto, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Wow, Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa, séptimo, significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Acuérdense que cuando recibimos al Señor somos sellados por su glorioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Octavo, la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Una esperanza viva. Hoy es una esperanza viva. Una victoria que nosotros tenemos en este día. Yo lo veo así, ¿verdad? Noveno, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Wow, esa es la esperanza de gloria. Resucitaremos igual que Él. Seremos levantados, aleluya. Si estamos vivos, aleluya. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos arrebatados. Y Jesús nos va a recibir ahí en el aire. Mira, eso para mí es grande. Eso para mí es bello, ¿ok? Dice, y décimo, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Eso, ok. Y como nosotros somos justos, fíjense que en el Seol iban a resucitar los justos y los injustos. Pero lo que va el Señor a extender su mano son, ¿a quién cree usted? A los justos, a los que le recibimos a Él en nuestro corazón, a los que le servimos en el nombre poderoso de Jesús. Ya no habrá muerte sobre el creyente, porque no habrá corrupción. No habrá corrupción, porque vamos a ser transformados. Habremos sido transformados y vamos a ser hijos vestidos de inmortalidad. Vamos a ser incorruptibles, aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para ser llevados al cielo. Al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Aleluya. Y resucitaremos porque la muerte está vencida. La muerte está vencida. Por eso es que tenemos victoria, hijos. Por eso es que tenemos victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Y como el Señor nos ama, ¿usted cree que el Señor no quiere compartir su victoria con nosotros? Dígame. Es un amor tan profundo, un amor tan bello, que Él quiere compartir su victoria conmigo. Él quiere compartir su victoria con usted, conmigo, con la humanidad. Él quiere compartir esa victoria.
Una victoria que venció al pecado, porque Jesús venció al pecado. Jesús venció a la tumba. Jesús venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya no puedo morir. Puedo morir físicamente, que ya no me importaría. No me quiero morir todavía, pero no me preocupa como me preocupaba antes de conocer al Señor, antes de conocer estas verdades. No me importa. Yo sé que poquito a poquito, paso a paso, podemos lograrlo, iglesia. Podemos lograrlo. Vamos a vivir en santidad del Señor. Vamos a vivir en santidad del Señor. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar esa victoria, hijos. Tenemos que tomar esa victoria right now, desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esto no es un día de tristeza. Esto es un día de victoria. Este es un día de alegría. Este es un día de regocijo. Aleluya.